retratado? A ver. Madre e hija, venga, de aquí, de aquí. Levántate las manos. Échala ahí. Todavía hoy, en el siglo XXI, el simple hecho de ser mujer puede suponer un factor de riesgo para la propia vida. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, ninguna sociedad, tampoco la nuestra, ha conseguido erradicar ese terrorismo a secas, o que puede llevar a sufrir el 51% de la población. La violencia, cualquiera que sea, cualquier clase de violencia, es detestable. Hoy estamos aquí para alzar nuestra voz y exigir, fijaros bien que digo exigir, no pedir, a los gobiernos que de una vez se pongan de acuerdo para hacer un pacto de Estado contra este terror de violencia machista y que asesina a mujeres y niños. Exigimos leyes para que nunca más tengamos que levantar las manos y hacer minutos de silencio por el asesinato de mujeres y, repito, niños. Catarina, 35 años y embarazada, fue asesinada por su expareja. Es una lacra que hay que ir combatiendo. Soñaba con ser princesa, pero claro, sabía que no podía haber princesa sin príncipe. Así que día a día esperaba que llegase su príncipe, que la convirtiera en una de las princesas más bellas del lugar. Pues creo que de una forma u otra todas y todos sabríamos cómo terminaría este cuento. Comerían perdices y serían felices. Aparentemente es un cuento inocente y ofensivo. Sabemos que no habrá muertos, ni muertas, ni sangre, ni nada que lo pueda hacer violento. Sin embargo, cuidado. Una mujer, un mar en calma, de Arjona Delia. No calles, mujer, no calles. El silencio es quien te mata y te deja cicatrices, de aquellas que no sangran. Lastiman tu cuerpo y alma, las cenan tus pensamientos y te vuelven indefensa, prisionera de tus miedos. No calles, mujer, no calles. Para recordar y hacer visibles a todas aquellas víctimas que ya han sido silenciadas. Gritemos todas, ni una menos. Y hacemos una cruz. Y a la vez hacemos el círculo. Círculo y cruz. Círculo y cruz. Ay, hola, cariño, ¿qué tal? Pues quitar la música que voy a ver el fútbol. ¿Una cervecita? No, deja, ya me la sirvo yo. Tú sigue a lo tuyo. El partido aquí es muy interesante. Uy. Cariño, abre la puerta. No puedo, ve tú. Abre, por favor, que si no se me va a quemar la comida. No puedo, que está el partido lo más interesante. Uy. Hola, cariño. Ah, hola, mamá. Vengo con Clara. Hola. Hola, encantada. Hola. A ver, te cuento. Veníamos a por unas cosas, pero nos vamos a volver a ir porque tenemos reunión en el Club de Feministas Alternativas. Pero si acabas de llegar y ya te quieres marchar. Tenemos claro que queremos ser diferentes. Porque mujer no se nace, se hace. ¡Huele a quemado! Sí. Vale, ¡Ay, comida! Por favor, otra vez. Pero a ver, dejaros de tonterías y ya quedaros en casa, ayudar a vuestras madres, que es lo que tenéis que hacer. Así no vais a echar novio ni nada con esas pintas. La gente que dirá de vosotras. Papá, que tengo una reunión en el Club de Feministas. Que hagas caso a tu madre, te he dicho. Es que siempre igual, no me lo puedo creer. No, claro. Anda, tú vete a tu casa a ayudar a tu mamá y tú venga a la cocina conmigo, que además es el cumpleaños de tía Matilde y tenemos que hacer el pastel para mañana. Anda, venga. Hala, venga, Clara. Chao. Venga, y tú a la cocina conmigo, ¿vale? Vale. Encima vamos y perdemos. Pues me voy al bar a tomar una cerveza. ¡Uy! ¡Comadre! ¡Uy!
Ay, mira que me está esperando allí mi amiga Reme. Ay, qué, madre mía. Vamos, tía, Madre. no te enrolles. Ay, Juana, no sabes tú. Es que esta Reme es como vamos, no sabes. Ay, Pepa. Ya verás lo que tengo que contaros. Es que, hija mía, me gusta darle a la lengua. Ay, ya voy, hombre, ya voy. Ya voy. Pero ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Lo que contar! ¡Ay, lo que os tengo que contar! ¿Conocéis a la hija de la Casimira? Sí. ¿Quién es esa? Sí, la hija de la Casimira. Que no sé quién es. Que sí, lo que pasa es que ahora no cae. Cuenta. Bueno, cuenta. Esa que va con unas pintas. ¡Ay, qué pintas! Con esos pelos y unos pantalones. ¿Y qué hacen esas feministas? A saber si lo que hacen esas feministas. Ay, ¿qué van a hacer? Si lo único que saben es estar todo el día con el móvil. Todo el día en la calle. Las hablas como si no hablaras con ellas. Nada más que y no saben luego ni coger, ni pisar. No saben ni ayudan a las madres a quitar la mesa. No saben nada de nada. ¿Saben lo que hacen? Solo vivir la vida. Es buenísimo. Hola, cariño, ya estoy aquí. Es buenísimo. Cochi, me mola, ¿eh? ¡Ay, qué susto! Vengo helado, no sabéis el frío que hace. Por fin en casa. Por cierto, ¿qué me tienes preparado para cenar? Porque traigo hambre, pero... Pues yo no tengo nada hecho, ¿eh? Vete ahí a la cocina, mira lo que hay, preparas algo tú y te lo comes. Pero ni siquiera una sopita calentita. Pero que ni una sopita ni nada. ¿Qué le voy a preparar? Tú vete ahí, que tú eres muy listo y sabes hacer las cosas. Te buscas por ahí la vida como quieras y haces para ti, para mí, que yo también tengo.